Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabéis qué son los péptidos? ¿Conocéis la razón por la que de la noche a la mañana las redes sociales se han llenado de influencers alabando sus supuestas virtudes milagrosas para rejuvenecer la piel, ganar masa muscular o perder peso sin el menor esfuerzo? ¿Qué dicen de estos productos los verdaderos profesionales de la salud? Es probable que en las redes sociales ya hayáis oído a algún influencer hablar sobre ellos. Los péptidos. Los hay que sirven para mitigar las arrugas de la cara. Otros son para ganar masa muscular de forma acelerada. Otros para perder peso sin esfuerzo. E incluso los hay diseñados para broncear la piel sin necesidad de tomar el sol. Se han puesto de moda incluso entre la gente de Silicon Valley, donde la obsesión de los ejecutivos del sector tecnológico por el llamado biohacking o la optimización biológica del cuerpo humano para alargar la vida ha convertido a estas pequeñas moléculas en la supuesta panacea del siglo XXI. Pero, ¿qué son en realidad estas sustancias? ¿Es seguro tomar péptidos? ¿Dan lo que prometen? ¿Qué efectos secundarios pueden provocar? En Internet podemos encontrar a médicos explicando que cada semana reciben a pacientes jóvenes obsesionados con mejorar su rendimiento en el gimnasio o acelerar la curación de un tendón inflamado. Y en plena cita, estas personas sacan su teléfono móvil, muestran un sitio web de dudosa procedencia y le preguntan al experto en salud por un frasco de cristal sin etiquetado sanitario que acaban de comprar online. A veces confiesan haber comenzado a inyectarse ese líquido por su cuenta, motivados por las promesas de algún influencer que luce un cuerpo esculpido. Cuando el doctor observa la pantalla o el vial, descubre con alarma que el paciente se está administrando sin ninguna supervisión médica compuestos experimentales de origen desconocido que no están sometidos a los controles de la sanidad pública. Vaya por delante que la ciencia avala el uso terapéutico de algunos péptidos, hablaremos de ello, pero los especialistas miran con enorme preocupación la proliferación de otros cuyos beneficios no se han probado y que podrían suponer un peligro para nuestra salud futura. Antes de nada vamos a aclarar qué es un péptido. Podéis imaginar las proteínas humanas como si fueran collares de perlas de gran longitud. Las perlas individuales que forman esos largos collares son los aminoácidos. Pues bien, los péptidos son en esencia collares más cortos. Si una cadena tiene menos de 50 aminoácidos unidos entre sí, la comunidad científica normalmente la considera un péptido. Si tiene más de 50, se suele clasificar como una proteína. La principal diferencia entre un péptido y una proteína es el tamaño y la complejidad estructural. La distinción que acabamos de hacer resulta clave para el funcionamiento de nuestro organismo. Al ser de menor tamaño, los péptidos pueden penetrar en lugares donde las proteínas, por su gran volumen, no logran entrar con tanta facilidad y actúan a modo de mensajeros químicos que envían señales a las células para que realicen tareas específicas, como producir colágeno, sanar heridas o regular los niveles de azúcar en la sangre. Nuestro cuerpo produce estos compuestos todo el tiempo de manera natural. La insulina que segrega tu páncreas es un péptido. La oxitocina, conocida en la cultura popular como la hormona del amor, es un péptido compuesto por 9 aminoácidos. Las endorfinas, que actúan como analgésicos naturales y nos hacen sentir bien y relajados después de practicar deporte intenso, también entran en esta categoría biológica. ¿Cómo se descubrieron los péptidos? Fue a finales del siglo XIX y principios del XX, en la región de Europa Central. El término lo acuñó el químico alemán Emil Fischer, quien en 1902 recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones
sobre la síntesis de azúcares y purinas. Fischer logró demostrar que los aminoácidos se unen entre sí mediante un tipo de enlace químico específico, al que bautizó como enlace peptídico, el cual une el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro vecino, liberando una molécula de agua en el proceso. Fischer, tras perder a su esposa de manera prematura y a 2 de sus 3 hijos, uno de ellos por suicidio, después de tener que pasar por las trincheras de la Primera Guerra Mundial, terminaría quitándose la vida en julio de 1919, a los 66 años de edad. Pero su legado científico sentó las bases de la bioquímica moderna y abrió la puerta a tratamientos médicos que salvarían millones de vidas en las décadas posteriores. El impacto de los péptidos en la historia de la humanidad quedó patente pocos años después de la muerte de Fischer, gracias a uno de los hallazgos médicos de mayor relevancia de todos los tiempos: el aislamiento y uso clínico de la insulina. Como hemos mencionado, la insulina es una hormona peptídica encargada de regular el metabolismo de los carbohidratos en el cuerpo. Antes del año 1921, recibir un diagnóstico de diabetes tipo 1 por parte de un doctor era una sentencia de muerte segura e inevitable. Los pacientes, en su inmensa mayoría niños y adolescentes, acababan consumiéndose hasta quedar en los huesos, incapaces de procesar los nutrientes que ingerían. El tratamiento que recibían puede parecer un disparate médico. Los pediatras de la época los sometían a dietas de hambre extremas, limitando su alimentación en algunos casos a apenas 400 calorías diarias. ¿Y cuál era la lógica detrás de esta medida? Al carecer de insulina natural, el cuerpo de estas personas no podían procesar los carbohidratos. Si el paciente comía con normalidad, el azúcar se acumulaba de forma tóxica en su sangre, provocando una cetoacidosis metabólica, un coma diabético y una muerte fulminante en cuestión de días. Reducir la ingesta de alimentos al mínimo absoluto era la única forma que conocían para evitar ese colapso letal repentino. Las familias solo podían observar con impotencia cómo sus hijos se apagaban poco a poco, sometidos a una lenta inanición. Básicamente, los doctores elegían lo que consideraban el mal menor: alargar la agonía del enfermo unos cuantos meses, matándolo lentamente de hambre, a la espera de un milagro de la ciencia que pudiera salvarlos. El historiador canadiense Michael Bliss explica en su libro El descubrimiento de la insulina, publicado en 1982, cómo se gestó este hito médico. Todo comenzó la noche del 31 de octubre de 1920, cuando el médico canadiense Frederick Banting, un cirujano ortopédico que no gozaba de un gran éxito económico en su humilde consulta privada, leyó un artículo sobre el funcionamiento del páncreas y tuvo una idea repentina. Banting creía que si lograba ligar los conductos pancreáticos de un perro para que el órgano se atrofiara, podría extraer la secreción interna pura sin que los jugos digestivos del propio animal la destruyeran en el proceso. Con esta idea en la cabeza, acudió al experimentado fisiólogo escocés J.J.R. MacLeod, catedrático en la Universidad de Toronto, quien, a pesar de su escepticismo inicial ante la propuesta de un cirujano sin experiencia en investigación, le cedió un laboratorio mal equipado, un lote de 10 perros de prueba y la ayuda del joven estudiante canadiense de medicina Charles Best. Durante el verano de 1921, Banting y Best trabajaron operando a los perros y probando sus extractos pancreáticos. Cuando lograron reducir de manera drástica el azúcar en sangre de una perra diabética bautizada como Marjorie, supieron que tenían un gran descubrimiento entre manos. Sin embargo, sus extractos líquidos eran demasiado impuros para usarlos en pacientes humanos, ya que al inyectarlos provocaban graves abscesos en la piel y fiebres altísimas. Fue entonces cuando MacLeod tomó la decisión de incorporar al equipo al bioquímico canadiense James Collip,
un experto en métodos de purificación de fluidos. Colip, utilizando diferentes grados y concentraciones de alcohol en el laboratorio, logró purificar el péptido lo suficiente como para realizar ensayos seguros en pacientes enfermos. El 11 de enero de 1922, los médicos probaron el extracto en Leonard Thompson, un niño de 14 años que pesaba menos de 30 kilos y se encontraba ya al borde del coma diabético irreversible en una cama del Hospital General de Toronto. La primera inyección fue un fracaso parcial debido a las impurezas que aún contenía el líquido, pero el 23 de enero le administraron una segunda dosis purificada. El resultado dejó atónitos a todos. El azúcar en la sangre del niño bajó a niveles normales y el pequeño recuperó la vitalidad casi al instante. Las salas de los hospitales llenas de pequeños pacientes presenciaron un cambio extraordinario cuando las enfermeras les inyectaron este péptido. En cuestión de pocas horas, los niños recobraban el color en las mejillas. El comité del Instituto Karolinska premió a Banting y MacLeod con el Premio Nobel de Medicina en 1923, lo que desató una gran polémica interna, ya que Banting sentía que Best merecía el galardón y decidió compartir su dinero con él en un acto de justicia, mientras que MacLeod hizo lo propio con Colip. Aquel hito sanitario demostró la enorme capacidad que albergaban estas pequeñas cadenas de aminoácidos para curar enfermedades letales. Sin embargo, si damos un salto temporal desde aquellos años 20 hasta nuestra época actual, podemos observar que el debate en torno a los péptidos artificiales ha abandonado en gran medida los pasillos de los laboratorios y hospitales para invadir las pantallas de nuestros teléfonos móviles, tabletas y televisores, envueltos en promesas de eterna juventud estética y belleza física. Las plataformas de contenido y las redes sociales se han llenado de influencers que muestran rutinas nocturnas de cuidado de la piel en las que se aplican sueros y cremas densas repletas de péptidos de cobre o que preparan en sus cocinas batidos con péptidos de colágeno en polvo mientras aseguran que sus líneas de expresión han desaparecido y su piel es ahora mucho más firme y elástica. En este punto es importante separar los engaños de mercadotecnia de lo que explican de verdad los expertos en dermatología y bioquímica celular. Así, por ejemplo, la ciencia constata que nuestro cuerpo pierde la capacidad de producir colágeno de forma óptima a medida que envejecemos. El colágeno es una proteína enorme, pesada y compleja, formada por miles de aminoácidos que se trenzan entre sí formando una triple hélice muy resistente, encargada de dar firmeza a la piel y mantener las articulaciones y los tendones sanos. Como la molécula entera de colágeno es demasiado grande y pesada para atravesar la barrera de la epidermis si la aplicamos sobre la piel mediante una crema, la industria cosmética mundial utiliza péptidos, esos fragmentos mucho más cortos y ligeros, con la esperanza de que logren penetrar en las capas más profundas de la piel. El objetivo de la industria es que estos péptidos de tamaño reducido engañen a las células, enviándoles el mensaje de que el colágeno existente se ha roto o dañado y que en consecuencia deben fabricar más cantidad para reparar el supuesto daño. Uno de los compuestos más famosos en la actualidad cosmética es el péptido de cobre, conocido en la literatura científica y en las etiquetas de los envases como GHK-Cu. Este complejo biológico fue aislado por primera vez en el año 1973 por el bioquímico estadounidense Laurent Picard, a partir de muestras de plasma sanguíneo humano. Tras numerosos análisis, Picard descubrió que este péptido poseía ciertas propiedades regenerativas en los tejidos afectados por lesiones. Los investigadores respaldan en sus estudios que ciertos péptidos de uso tópico, siempre que estén muy bien formulados por los laboratorios y logren mantenerse estables en la crema sin degradarse por el contacto con el aire o la luz,
pueden ayudar a mejorar la hidratación y la textura de la piel y cooperar en los procesos naturales de cicatrización. Además, su aplicación se ha popularizado mucho en forma de lociones y sérums capilares, ya que la evidencia científica sugiere que este péptido de cobre mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y estimula el tamaño del folículo, ayudando así a combatir la caída del cabello y a fomentar su engrosamiento. Pero la obsesión estética ha llevado esta práctica más lejos de lo que recomiendan los dermatólogos. En los foros de Internet hay personas que han decidido saltarse el uso de cremas superficiales y han comenzado a inyectarse péptidos de cobre de forma directa mediante jeringuillas. Quienes los consumen así lo hacen con la esperanza de mejorar la dureza de las uñas y el grosor del cabello desde dentro. Ante esta temeridad, los toxicólogos y médicos alertan de un peligro inminente: la toxicidad por cobre. Inyectar metales pesados unidos a péptidos sin control clínico puede provocar una acumulación nociva en órganos vitales como el hígado o el cerebro, causando daños irreversibles. Como vemos, aunque se considera seguro en aplicaciones con cremas o sérums, su uso inyectable es un tema de debate médico. También existe mucha controversia médica en lo que respecta a la enorme industria de los suplementos de colágeno hidrolizado, que no son otra cosa que péptidos de colágeno en polvo diseñados para ingerir, extraídos en las fábricas a partir de huesos, pieles y escamas desechados de vacas, cerdos y peces, respectivamente. Muchos doctores, gastroenterólogos y nutricionistas clínicos señalan en sus conferencias que cuando nos bebemos un delicioso batido de colágeno por la mañana, nuestro complejo sistema digestivo no reconoce en absoluto esas moléculas como piezas exclusivas destinadas a rellenar las patas de gallo de nuestro rostro. Cuando ese líquido llega a la cavidad del estómago, los potentes jugos gástricos, los ácidos clorhídricos y las enzimas digestivas como la pepsina atacan los enlaces peptídicos y descomponen esos péptidos en cientos de aminoácidos individuales sueltos, como la glicina, la prolina o la hidroxiprolina. Una vez que esta mezcla avanza hacia el intestino delgado, el torrente sanguíneo absorbe esos aminoácidos y el cuerpo humano, en su inmensa sabiduría, los distribuye allí donde el organismo considera que hay una mayor urgencia de reparación, ya sea para curar un músculo tras hacer deporte con pesas, para fortalecer un hueso debilitado o para el mantenimiento vital de un órgano interno como el corazón o el hígado. Por tanto, aunque el colágeno en polvo es una buena fuente nutricional de proteínas, la afirmación publicitaria de que ese batido irá de manera directa y selectiva a borrar las arrugas de la frente carece de rigor científico, por mucho que un vídeo corto short con millones de visualizaciones afirme lo contrario y prometa milagros estéticos en pocas semanas de consumo diario. Pero la moda desbocada de los péptidos esconde un lado mucho más peligroso cuando nos adentramos en el mundo del biohacking. En Silicon Valley, multitud de ejecutivos tecnológicos y personas obsesionadas con la eterna juventud ensayan con sus propios cuerpos para desafiar a la naturaleza, adquiriendo inyecciones clandestinas para casi cualquier propósito físico. Un ejemplo muy ilustrativo de esta tendencia es el Melanotan 2, un péptido sintético diseñado para estimular la producción de melanina. Fue desarrollado en los laboratorios de la Universidad de Arizona por el químico estadounidense Victor Hruby en la década de los 90. La intención inicial del equipo universitario era crear una sustancia que protegiera a las personas de piel clara contra el cáncer de piel al inducir un bronceado natural sin necesidad de exponerse a los dañinos rayos ultravioleta del sol. No obstante, los ensayos clínicos pronto revelaron problemas muy serios. Además de provocar náuseas intensas, el Melanotan 2 causaba oscurecimiento irregular de los lunares y la aparición de pecas sospechosas, lo que alertó a los dermatólogos sobre un posible aumento del riesgo de desarrollar melanomas reales, justo la enfermedad que intentaban prevenir. Por si fuera poco, los pacientes varones reportaron sufrir dolorosas erecciones prolongadas, una condición médica conocida como priapismo.
que puede requerir cirugía de urgencia. A pesar de que las autoridades sanitarias detuvieron las pruebas y negaron su aprobación legal, este péptido se filtró al mercado negro. Y hay personas que se inyectan Melanotan 2 comprado en foros opacos, poniendo en grave peligro su sistema dermatológico solo por lucir un tono de piel tostado durante el invierno, ignorando las advertencias oncológicas de la comunidad médica. Asimismo, en muchos vestuarios de gimnasios se ha extendido el uso descontrolado de péptidos inyectables con nombres alfanuméricos difíciles de memorizar, como el BPC-157, el TB500 o varias hormonas estimulantes como CJC-1295 o la ipamorelina. Hay creadores de contenido vinculados al mundo del ejercicio físico y el modelaje muscular que promueven el uso del BPC-157, asegurando que cura lesiones articulares severas, tendinitis crónicas y desgarros musculares en tiempo récord, lo que permite al deportista lesionado volver a entrenar con cargas pesadas casi de inmediato. El BPC-157, cuyas siglas en inglés significan compuesto protector del cuerpo, es un péptido de 15 aminoácidos derivado de una proteína que se encuentra de manera natural en los jugos gástricos humanos. Fue descubierto en la década de los 90 por investigadores universitarios croatas. Los estudios realizados en laboratorios con roedores han demostrado que, en efecto, este compuesto promueve la angiogénesis. ¿Y qué es eso? La angiogénesis es el proceso fisiológico de formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos preexistentes, un mecanismo que acelera el aporte de nutrientes y oxígeno y por ende la reparación de tejidos musculares dañados en los ratones. Suena prometedor, ¿verdad? Pero la realidad médica frente a estas afirmaciones entusiastas en Internet no es tan halagüeña. Hasta el año 2026 existen poquísimos estudios en humanos sobre el BPC-157 y los pocos que hay son estudios piloto observacionales de bajísima calidad con muestras diminutas. Hablamos de que el total de participantes en estos escasos ensayos clínicos apenas se sitúa entre 30 y 60 personas en todo el mundo, una cifra insignificante frente a los miles de voluntarios que se requieren habitualmente para aprobar un fármaco estándar. Además, no hay ni un solo ensayo clínico controlado y aleatorizado, que son la base de la investigación médica moderna. De hecho, la propia Agencia del Medicamento estadounidense, la FDA, lo clasificaba hasta hace poco dentro de la categoría 2, la categoría de alto riesgo, lo que significaba que ni siquiera las farmacias de fórmulas magistrales tenían permiso legal para prepararlo, debido a la nula existencia de datos sobre su seguridad a largo plazo en pacientes humanos. Sin embargo, se produjo un cambio en abril de 2026. Al BPC-157, impulsado por las políticas de la administración actual en la que Robert F. Kennedy Jr., una de las figuras más prominentes del movimiento crítico con las vacunas, desempeña un papel destacado como secretario de Salud de los Estados Unidos, se le ha retirado de esa categoría 2 y pronto será reevaluado por las autoridades tras años de restricciones. Lo mismo ha sucedido con otros péptidos artificiales. La situación es tal que los propios usuarios de estos gimnasios donde se ha extendido el uso descontrolado de péptidos, emulando la mentalidad de los ejecutivos de las grandes empresas de tecnología, han normalizado tener en sus neveras un cajón específico dedicado en exclusiva a guardar pequeños viales inyectables junto a la comida del día a día. Han adoptado la actitud de ser probadores beta de su propio cuerpo. Al igual que un informático prueba una aplicación de móvil inacabada y acepta que tenga fallos, estos usuarios están dispuestos a tolerar efectos adversos graves a cambio de obtener una teórica ventaja física. Se pueden escuchar en Internet testimonios reales de personas que confiesan haber sufrido vómitos diarios durante meses e incluso episodios de pérdida de control de los esfínteres en público y que pese a todo declaran ante las cámaras que el sacrificio ha merecido la pena.
Además, muchos no se conforman con inyectarse un solo péptido, sino que han puesto de moda agruparlos, creando lo que en su jerga denominan stacks o pilas. Mezclan diferentes compuestos experimentales al mismo tiempo y les otorgan nombres comerciales como la pila Lobezno para la curación acelerada, sometiendo a sus hígados a un gran estrés químico. Otro caso muy extendido en los gimnasios es el uso del TB500. Sus promotores lo venden como un fragmento del péptido biológico timosina beta 4 y elogian su capacidad para ayudar a la recuperación muscular y a reducir la inflamación. Los datos científicos nos obligan a ser cautos. Estudios en animales han mostrado que la timosina beta 4 sobreexpresada tiene la capacidad de acelerar el crecimiento de ciertos tumores, como los carcinomas pancreáticos o de colon. Y un estudio publicado en 2024 sugiere que el TB500 que se inyectan los usuarios podría no ser ni siquiera el compuesto activo que genera los efectos observados, sino que sus posibles resultados provendrían de un fragmento todavía más minúsculo que se metaboliza dentro del cuerpo. En otras palabras, miles de personas se inyectan a diario en sus casas una sustancia potencialmente peligrosa cuyo verdadero efecto biológico sigue siendo un completo misterio para la medicina. Todo este uso descontrolado nos lleva al que quizás sea el mayor peligro de todos, un concepto médico sobre el que advierten oncólogos y endocrinólogos: el problema de la angiogénesis inducida. Como dijimos antes, compuestos como el BPC 157 promueven la formación de nuevos vasos sanguíneos. En el contexto de un desgarro en el bíceps, que llegue más sangre a la zona dañada suena genial de cara a la velocidad de la recuperación, pero hay un problema que sus usuarios suelen ignorar. El cuerpo humano no puede decidir de forma selectiva dónde crecen esos vasos sanguíneos nuevos y dónde no. Si una persona tiene una célula tumoral microscópica en algún rincón de su cuerpo, un cáncer latente o inactivo, y esos nuevos vasos sanguíneos estimulados por el péptido crecen cerca de la célula tumoral, la conectarán a la red de suministro del organismo, proporcionándole todo el oxígeno y los nutrientes que necesita para proliferar. Es decir, el usuario se inyecta un fármaco para curar un tendón dolorido y, sin saberlo, introduce en su organismo una sustancia que podría despertar o acelerar un proceso oncológico letal. En los comentarios de vídeos y foros de Internet es muy frecuente encontrar a usuarios que critican a la medicina tradicional y tratan de defender la seguridad de sustancias como el BPC 157, usando argumentos que a primera vista suenan lógicos, pero que carecen de base científica rigurosa. Vamos a analizar 4 de los puntos de debate más comunes que los promotores de estos viales suelen esgrimir para convencer a la gente de que los usen. El primer argumento es que péptidos como el BPC 157 nunca obtendrá la aprobación de las agencias de salud, no porque sea dañino, sino porque es una molécula que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano y, por tanto, aseguran ellos, no se puede patentar. Como no es patentable, ninguna empresa farmacéutica va a invertir dinero en investigarla, ya que no resulta viable como negocio. Pero es que la industria química y las leyes de patentes no funcionan así. Es cierto que no puedes patentar el oxígeno o la sangre humana tal y como existen en la naturaleza, pero la industria farmacéutica patenta a diario procesos de síntesis, formulaciones específicas, métodos de estabilización y vías de administración novedosas de moléculas naturales. De hecho, la propia insulina humana original, que es 100% natural, fue patentada. Medicamentos derivados de la corteza del sauce como la aspirina o extraídos de esponjas marinas se patentan y comercializan tras múltiples estudios. Si el BPC 157 fuera en verdad una cura milagrosa e inofensiva, cualquier gran laboratorio invertiría en modificar ligeramente su estructura para hacerla más estable o en diseñar un sistema de inyección único. Lo patentaría y ganaría miles de millones. La razón por la que no se invierte de forma masiva en este compuesto no es una conspiración de patentes, sino
la falta de perspectivas de seguridad a largo plazo y el inaceptable riesgo oncológico detectado en los modelos celulares tempranos. Otro argumento que suele usarse en los foros consiste en comparar los péptidos inyectables con las vitaminas. Los defensores argumentan que muchos de los suplementos que recetan los médicos, como los probióticos, tampoco están aprobados por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos o su homóloga europea, la EMA, de modo que inyectarse péptidos debería ser igual de aceptable. Esta afirmación confunde por completo dos categorías legales y biológicas antagónicas. Los suplementos alimenticios se rigen bajo normativas específicas como la Ley de Salud y Educación sobre Suplementos Dietéticos de 1994 en Estados Unidos y se consideran seguros basados en un historial de uso dietético en humanos a lo largo de siglos. Ingerir por vía oral una vitamina esencial como la vitamina C o un mineral que el cuerpo utiliza como nutriente no tiene nada que ver con introducir una aguja bajo la piel para inyectarse directamente en el torrente sanguíneo un químico sintético y experimental diseñado para alterar las vías de señalización celular y forzar la creación de vasos sanguíneos. El tercer pretexto que esgrimen es que no hace falta esperar a que entidades sin ánimo de lucro o universidades completen estudios de décadas, ya que argumentan que muchos médicos reputados en clínicas privadas ya los recetan y comparten sus supuestos buenos resultados. Aquí conviene hacer una distinción crucial entre la medicina basada en la evidencia científica y el lucrativo negocio de ciertas clínicas privadas de bienestar y antienvejecimiento. Que un médico con título decida prescribir una sustancia en su clínica privada, aprovechando vacíos legales de las farmacias de fórmulas magistrales, no convierte a esa sustancia en segura. La historia de la medicina está repleta de doctores aislados que recetaron remedios desastrosos que terminaron causando estragos, desde las sangrías a la talidomida, un fármaco desarrollado en los años 50 como sedante y calmante de náuseas en embarazadas y que provocó graves malformaciones congénitas en miles de bebés. La ciencia médica requiere consenso, estudios de doble ciego donde ni los miles de pacientes que participan ni los propios investigadores saben qué tratamiento real o placebo se está administrando. Una revisión por pares, donde expertos independientes en la misma materia valoran la calidad, rigor y originalidad de un trabajo científico antes de ser publicado en una revista. Y el escrutinio severo de las autoridades de salud pública, no el mero testimonio de una clínica privada que cobra cuantiosas sumas de dinero por cada inyección. Por último, existe un cuarto argumento de índole psicológica y sociológica que resulta muy comprensible, pero no por ello menos peligroso. Muchos usuarios afirman sentir un profundo malestar y una sensación de traición por parte del sistema de salud tradicional. Consideran que la medicina moderna está colapsada, anclada en viejas creencias y orientada tan solo a apagar los síntomas y mantener el negocio de las empresas farmacéuticas, en lugar de optimizar la salud integral del paciente. Ante la lentitud de la fisioterapia convencional o el dolor crónico que no remite, ven en estas sustancias de Internet un posible salvador, aunque el alivio sea fruto del efecto placebo. Los psiquiatras y médicos entienden a la perfección esta desesperación. Es humano buscar esperanza cuando el cuerpo falla. Sin embargo, la frustración justificada hacia la burocracia de los sistemas sanitarios no cambia las leyes de la bioquímica. Inyectarse un compuesto desconocido porque el traumatólogo te ha dado una cita para dentro de 6 meses no curará tu tendón de forma milagrosa, pero sí te expondrá al riesgo de desarrollar un linfoma o sufrir un fallo hepático. La desesperación es mala consejera cuando se trata de alterar tu propia biología. Para agravar esta situación de desprotección, debemos preguntarnos de dónde proceden estos viales de cristal y cómo consiguen llegar a los hogares saltándose todos los controles.
La mayoría de estos péptidos sintéticos se elaboran en laboratorios clandestinos o fábricas situadas en Asia, que operan sin someterse a los estrictos estándares de higiene y calidad de la industria farmacéutica oficial. Nadie regula la pureza de lo que contienen esos pequeños botes. El usuario no sabe con certeza si se inyecta BPC 157, agua destilada con bacterias oportunistas, metales pesados o restos químicos tóxicos derivados de una mala síntesis en un almacén sin inspecciones de sanidad. A esto hay que sumar un factor de riesgo crítico del que advierten los biotecnólogos: la falta de higiene en el entorno de consumo. Inyectarse sustancias experimentales en el cuarto de baño de casa o en la taquilla de un vestuario, a menudo sin la desinfección adecuada o sin los conocimientos asépticos necesarios para manipular agujas, abre la puerta a sufrir graves infecciones locales, escozor agudo o, en el peor de los escenarios, a contraer enfermedades de transmisión sanguínea. La forma de distribución ha evolucionado y hoy es un claro reflejo de nuestra era digital. Las transacciones ya no suceden en callejones oscuros, sino a plena luz de las pantallas. Un usuario interesado acude a un foro público, donde recibe un enlace para unirse a un servidor de mensajería privada. Allí conversa en directo con el representante de una fábrica extranjera que atiende los pedidos al por mayor. El cliente paga unos pocos dólares utilizando criptomonedas y a las 2 semanas el paquete llega a la puerta de su casa por correo ordinario. Para sortear las leyes aduaneras, los distribuidores envían los viales con una etiqueta bien visible que dice «solo para uso en investigación» o «no apto para consumo humano». De esta manera, si un cliente enferma de gravedad, la empresa vendedora se desvincula de toda responsabilidad legal, alegando ante el juez que ellos vendieron un químico para que un biólogo hiciera pruebas en placas de Petri. Los consumidores suelen usar un lenguaje especial en la red para burlar las restricciones. Las normas de los foros enseñan a los usuarios qué palabras concretas deben evitar para que los algoritmos de las redes sociales no les cierren la cuenta por promover el uso de drogas ilegales. Así, en lugar de referirse a ellos como inyecciones o sustancias dopantes, veréis que a veces adoptan el término inglés peppers, que significa pimientos o pimienta, como una palabra en clave para enmascarar de qué están hablando. Ante esta situación, las autoridades sanitarias ya han comenzado a mover ficha para tratar de frenar el descontrol. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, lleva desde el año 2023 redactando una nueva y estricta guía de calidad y seguridad junto a expertos médicos y veterinarios. Esta normativa entrará en vigor de forma oficial el 1 de junio de 2026 y afectará de lleno a todas las empresas europeas que quieran sintetizar péptidos para cualquier uso, marcando un antes y un después en la vigilancia de estas moléculas. En contraste con el turbio mercado no regulado de Internet del que hemos hablado, la investigación farmacéutica oficial y legal sigue logrando avances que cambian la medicina. El ejemplo más reciente y mediático es la semaglutida, una molécula aprobada de forma legal, conocida en las farmacias por nombres comerciales como Ozempic o Wegovy. Este fármaco con receta médica es un péptido análogo al GLP-1, una hormona que nuestro propio intestino produce de forma natural en pequeñas cantidades cuando comemos. ¿Cómo se produjo el descubrimiento de este péptido? Durante años, la química y bióloga de origen macedonio Svetlana Moisov, investigadora en el Hospital General de Massachusetts y en la Universidad Rockefeller, trabajó identificando la secuencia exacta de esta hormona. En la década de los 80 demostró en su laboratorio cuál era la forma activa del GLP-1, que estimulaba la secreción de insulina en el páncreas. Aunque el mérito y reconocimiento económico se lo llevaron otros colegas varones, en los últimos años la comunidad científica ha comenzado a restituirle su justo lugar en los libros de historia, reconociendo su labor investigadora. El GLP-1 natural que produce nuestro cuerpo dura apenas un par de minutos en el torrente sanguíneo antes de ser destruido por una enzima llamada DPP-4. El reto de la industria farmacéutica era crear una versión sintética que resistiera más tiempo en el cuerpo
sin degradarse. Curiosamente, una de las pistas clave para lograrlo la aportó la fauna salvaje, en concreto un gran lagarto venenoso que habita en los áridos desiertos de México y Estados Unidos, conocido como el monstruo de Gila. El endocrinólogo estadounidense John Eng descubrió en 1992 que la saliva tóxica de este reptil contenía un péptido inusual al que llamó exendina 4, que era muy similar al GLP-1 humano, pero que presentaba la enorme ventaja de no degradarse con tanta rapidez en la sangre. A partir de este sorprendente hallazgo zoológico, los laboratorios comenzaron a diseñar moléculas de síntesis cada vez más eficaces y resistentes. Los investigadores lograron, tras años de ensayo y error, modificar este péptido para que su efecto dure una semana entera tras una sola inyección subcutánea. El GLP-1 actúa en múltiples frentes del organismo a la vez. Le dice al páncreas que libere insulina cuando hay demasiada glucosa en la sangre, frena la liberación de la hormona glucagón, ralentiza el vaciado de los alimentos del estómago y, lo que resulta más llamativo, envía potentes señales de saciedad al hipotálamo, la zona central del cerebro que controla la sensación de hambre. El resultado ha sido un medicamento de altísima eficacia clínica para tratar la diabetes tipo 2 y, como efecto añadido descubierto a posteriori, ha demostrado una gran capacidad para inducir la pérdida de peso de forma continuada, al apagar el deseo constante y ansioso de comer. La ciencia médica celebra hoy este avance como una herramienta de inmenso valor terapéutico para combatir la pandemia de obesidad y las enfermedades cardiovasculares asociadas a ella. Estos fármacos GLP-1 sí cuentan con el respaldo de décadas de investigación escrupulosa, miles de pacientes en ensayos de fase 3 y la aprobación expresa de las grandes agencias gubernamentales. Eso sí, siempre hay que tomarlos bajo la supervisión de un médico. Pero, ¿qué ocurre cuando el sistema legal y económico presenta fisuras? Aquí radica uno de los grandes problemas que ha disparado la compra de péptidos sintéticos y de origen turbio en el extranjero. Imaginad la situación de un paciente con obesidad que acude a su médico en países donde la sanidad privada domina el entorno. El doctor evalúa su caso y le receta un fármaco legal y regulado como la semaglutida. Sin embargo, cuando el paciente llega al mostrador de la farmacia, descubre que su compañía de seguro médico se niega a cubrir el coste del tratamiento porque su índice de masa corporal no llega por poco al límite que ellos dicen. Si compra el medicamento esa persona, deberá pagar de su bolsillo $1.000 al mes por ese tratamiento. De manera que ese paciente enciende el ordenador y descubre que a través de unos foros puede conseguir una sustancia inyectable supuestamente similar enviada desde una fábrica de Shanghái por apenas $15 el vial. La diferencia de precio y la desesperación son tan grandes que la tentación de arriesgar la propia salud consumiendo un líquido sin garantías se vuelve irresistible para muchos. A este grave problema sistémico se suma la frivolidad del entorno mediático. Muchas figuras públicas, actores, cantantes y modelos comenzaron a utilizar Ozempic o Wegovy de forma muy superficial, no por una necesidad médica real o para tratar una obesidad diagnosticada, sino con el propósito estético de perder unos pocos kilos de cara a un evento de moda, una gala de premios o una sesión de fotografías en la playa. Este consumo frívolo provocó episodios graves de desabastecimiento en las farmacias a nivel mundial, encareciendo los precios y dejando sin su medicación indispensable a los miles de pacientes con diabetes severa que de verdad la necesitaban para mantener sus órganos a salvo de los estragos del azúcar. Los médicos preocupados alertan a diario en los periódicos y en publicaciones especializadas sobre los serios riesgos de usar estos potentes péptidos adelgazantes sin supervisión clínica ni un seguimiento analítico en sangre. Recuerdan que, aunque son seguros bajo prescripción, pueden, como ocurre con casi todos los medicamentos, causar indeseables efectos secundarios, como problemas gastrointestinales severos, náuseas agudas, vómitos, diarreas o parálisis estomacal.
También pueden propiciar una notable y peligrosa pérdida de masa muscular y densidad ósea si la restricción calórica no se acompaña de una pauta de ejercicio de fuerza planificada. Y además es posible que se tenga un grave efecto rebote de ganancia de peso al dejar de administrarlos si no se cambian los malos hábitos alimentarios que se tenían antes. Pero los insistentes rumores sobre qué famoso lo guarda en su nevera y el anhelo social por alcanzar unos cánones de delgadez poco realistas, a menudo silencian las advertencias de los profesionales sanitarios que velan por nuestra seguridad. En España contamos con investigadores químicos y biólogos de enorme prestigio internacional que han dedicado su vida profesional a entender y sintetizar péptidos para crear nuevos fármacos contra enfermedades letales desde los laboratorios de las universidades públicas. Un referente en esta materia es el investigador y químico español Fernando Albericio, catedrático de la Universidad de Barcelona y una autoridad mundial en la técnica de la síntesis de péptidos en fase sólida. Este revolucionario método bioquímico, ideado en los años 60 por el químico estadounidense Bruce Merrifield, quien ganó el Premio Nobel de Química en 1984 por su hallazgo, permite a los científicos construir las cadenas de aminoácidos paso a paso sobre unas diminutas esferas de resina plástica porosa, facilitando la limpieza de los reactivos tras cada paso. El equipo dirigido por Albericio ha perfeccionado estas técnicas y ha logrado ensamblar en sus laboratorios péptidos artificiales cada vez más complejos, puros y de mayor tamaño. Viendo en conjunto el complejo panorama de los péptidos, nos damos cuenta de que en el presente nos enfrentamos a dos mundos paralelos que parecen hablar idiomas distintos sobre el mismo tema científico. Por un lado, tenemos el mundo de la ciencia pura y la medicina formales, áreas de conocimiento que continúan invirtiendo décadas de estudio en tratar de comprender a fondo cómo las intrincadas cadenas de aminoácidos pueden ofrecer soluciones factibles para curar la diabetes infantil, mitigar los síntomas de enfermedades raras hereditarias o buscar sustitutos eficaces para curar infecciones provocadas por bacterias resistentes a los antibióticos actuales. Son profesionales que siguen a rajatabla los pasos del método científico, que diseñan y realizan laboriosos ensayos clínicos de fase 1, 2 y 3, utilizan grupos de control con placebos ciegos para evitar sesgos, analizan las montañas de datos estadísticos con gran cautela y, por último, solo se atreven a publicar sus resultados tras someterlos a un proceso de revisión exhaustiva por parte de otros expertos independientes que tratarán de encontrar fallos en su trabajo. Por otro lado, a un solo clic de distancia en nuestras pantallas, nos topamos con el escaparate de Internet y las redes sociales, donde la información más compleja y llena de matices se resume en unos vídeos de 15 o 30 segundos aderezados con subtítulos llamativos. En este peculiar y a menudo engañoso entorno digital, el dudoso testimonio anecdótico de un joven influencer musculoso o de una celebridad con perfecta iluminación de estudio y filtros digitales de belleza se acepta a menudo como una verdad científica probada, irrefutable y digna de imitar al instante. La palabra científica péptido se ha transformado hasta convertirse en un reclamo publicitario muy rentable para la industria de la estética, operando como un término que posee la suficiente resonancia técnica para sonar creíble, moderno, exclusivo y muy sofisticado ante nuestros oídos, pero que sigue siendo lo bastante abstracto, confuso e incomprensible como para que el consumidor medio, cegado por el deseo de la inmediatez, no sepa con exactitud qué sustancia está comprando con su tarjeta de crédito ni cómo va a reaccionar su organismo cuando ese líquido penetre en su torrente sanguíneo. Como consumidores inteligentes y como posibles pacientes el día de mañana, la clave de nuestra supervivencia ante tanta desinformación reside en mantener siempre un espíritu muy crítico y un sano escepticismo ante todos estos atajos fáciles. Cuando nos prometen lograr resultados estéticos mágicos sin esfuerzo, cambios físicos drásticos en cuestión de semanas o curas inmediatas para dolores crónicos en Internet,
ya sea mediante la venta de una crema facial de ingredientes secretos y a menudo precios desorbitados, un bote de plástico repleto de un batido de suplementos con intenso sabor a fresa o, en el peor de los casos, la compra de un peligroso vial de líquido transparente y una jeringuilla de dudosa procedencia adquiridos en un sitio web, a menudo importado de Asia, debemos recordar la inmensa diferencia que separa el rigor de los datos contrastados por los científicos homologados y la persuasión acelerada, temeraria y movida por el afán de lucro del marketing digital sin escrúpulos. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la actual y controvertida moda de los péptidos? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece saber cómo se han convertido en un gran problema de salud pública los alimentos ultraprocesados, no os perdáis este otro documental. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.